de las últimas cosas que vimos fue la experiencia de Joule, que dijimos que estaba desarrollada en un recipiente adiabático. Lo que nosotros habíamos visto era que había un gas que se expandía contra una presión externa nula, o sea, contra una presión externa cero. Por lo tanto, el trabajo desarrollado en esa experiencia de Joule era cero, y además lo que se observaba era que no había cambio de temperatura, con lo cual nosotros lo que estamos diciendo es que esa evolución, la que vimos antes en la experiencia de Joule, es isotérmica. O sea, el estado inicial y el estado final están a la misma temperatura, y esa es la observación de Joule. Además, en ese caso, vimos que estaba llevada a cabo en un recipiente adiabático. Lo que vamos a hacer ahora es analizar las diferentes evoluciones adiabáticas con las cuales nos podemos topar en algún momento. Lo que nosotros habíamos visto era que disponíamos de un recipiente como este, adiabático, en el cual tenemos una masa de agua a la cual le podemos medir la temperatura, y tenemos un gas confinado en un recipiente con una válvula, y del otro lado hay otro recipiente que puede recibir el gas cuando se expanda. Nosotros lo que podemos ver es que tenemos al gas, de acuerdo a este esquema, lo podemos representar en el punto I. El gas que está en ese recipiente está a una presión I y a un volumen V sub I. Está en equilibrio, por lo tanto podemos dibujar el punto inicial en este diagrama de estado. Lo que habíamos visto es que el diferencial de E va a ser igual al diferencial de Q menos diferencial del trabajo del proceso que se lleve a cabo. El diferencial de calor intercambiado en un recipiente como este será nulo, porque estamos diciendo que este recipiente es adiabático. Por lo tanto, el diferencial de E va a ser igual a menos el trabajo expansional para ese gas. Con lo cual, se nos pueden presentar diferentes posibilidades. ¿Cuáles son las posibilidades? Las posibilidades para esta expansión, fíjense que nosotros tenemos un recipiente con gas y otro recipiente que va a permitir la expansión. Con lo cual, el gas que está confinado se va a expandir hasta un volumen determinado, que va a ser el volumen de los dos recipientes. O sea que de lo que estamos hablando es que vamos a, por lo pronto, considerar una expansión entre dos volúmenes, el volumen inicial y el volumen
final, que será la suma de estos dos recipientes que están allí. En la experiencia de Joule, nosotros hicimos la expansión contra una presión externa nula, o sea, contra una presión externa cero, que en este caso estaría representada por esta flecha roja en línea de puntos que está cruzada porque no la vamos a ver en este momento porque ya la vimos. Es lo que hicimos en la experiencia de Joule, que hubiera ocurrido si la presión externa, o sea, en el segundo recipiente hubiera sido nula. Bueno, hubiésemos tenido como resultado un proceso isotérmico. ¿Qué se ocurriría entonces con las dos otras posibilidades? ¿Cuáles serían las otras dos posibilidades? Las otras dos posibilidades serían dejar expandir el gas en forma cuasi estática, o sea, cuando retiramos la válvula, lo exponemos al gas a una presión que difiere de la presión original en un diferencial de P, y así sucesivamente, o sea, hacemos una expansión adiabática cuasi estática. Y la otra posibilidad sería retirar, digamos, eso que les dije recién, o sea, la adiabática cuasi estática sería lo que está indicado acá con la flecha verde. Y lo que está indicado con la flecha lilita o violetita, no sé cómo lo interpretan, es una expansión cuando en el otro lugar hay una presión menor a la presión del gas. ¿Menor cuánto? Menor en un delta P. O sea que las evoluciones adiabáticas o las expansiones adiabáticas pueden llegar a ser de tres tipos. Contra la presión externa cero, que es lo que vimos con de Joule, contra una presión menor o contra una presión infinitesimalmente menor todo el tiempo. O sea que vamos a ver tres evoluciones. En realidad la primera ya la vimos, vamos a ver las otras dos. Evoluciones adiabáticas entre dos volúmenes determinados para el gas. Continuando con lo que veíamos recién, tenemos lo que podemos seguir como la flecha verde o como la flecha violetita. O sea que tenemos estos dos casos. El tema es que lo que nos tenemos que preguntar es cuál es el estado final para la evolución cuasi estática y cuál es el estado final para la evolución no cuasi estática. De acuerdo a lo que nosotros sabemos, lo único que sabemos del estado final es el volumen final. Nosotros sabemos que vamos a alcanzar alguna situación que esté representada en un gráfico como este sobre la línea del volumen, sobre la línea en que se indica el volumen final. O sea que vamos a partir de un punto inicial común, que es el gas dentro del primer recipiente, y luego lo que va a ocurrir es una expansión
que no necesariamente va a terminar en el mismo punto. Lo que sí sabemos es que va a ocupar un volumen, ese gas, igual al BF, al que denominamos BF. Para eso, con lo que nosotros contamos, por ejemplo, es con un termómetro en el recipiente del agua que rodea al gas. Y les puedo adelantar, si quieren, que la temperatura va a disminuir mucho más para el estado final en la evolución que es adiabática, o sea, en el caso 1, y la disminución de la temperatura va a ser menor si la expansión la hago de golpe contra una presión menor a la presión del gas. Eso se los estoy adelantando, pero lo podemos demostrar luego. O sea, la evolución cuasiestática va a ir desde el punto I hasta el punto final a la temperatura T1. Como es cuasiestática, todo el tiempo la presión va disminuyendo en forma diferencial, todo el tiempo va pasando por sucesivos estados de equilibrio, con lo cual la puedo dibujar con línea llena, como está aquí marcada la línea 1, y esa va a ser la evolución adiabática reversible que sufra este gas en estas condiciones. En el segundo caso, que estamos analizando ahora, lo que tenemos es una expansión que no es cuasiestática. Sabemos que llega a una temperatura superior a la del caso anterior, pero la evolución número 2, que es la que figura aquí en línea de puntos, no la podemos indicar con línea llena porque la evolución es adiabática, pero no es cuasiestática. Como no es cuasiestática, no la podemos indicar en línea llena. O sea que irá desde I hasta el punto en el que hay un volumen final a una temperatura T2. El estado final de la evolución adiabática para un gas ideal depende del camino. El estado final depende del camino, o sea, depende de la forma en la que hagamos la evolución adiabática. Vamos a centrarnos en la evolución adiabática cuasiestática. Lo que nosotros sabemos es que la variación de energía interna de ese proceso es diferencial de Q menos diferencial de trabajo. Como el proceso es adiabático, el diferencial de Q es 0 y el diferencial de energía interna es menos presión externa por diferencial de B. Y entonces, como lo que nosotros queremos es calcular una variación de energía interna, y la energía interna es una función de estado, lo que podemos hacer nosotros es aprovechar esta situación y movernos desde I hasta el estado final por otro camino que no sea sobre la línea 1. Entonces podemos ir de I al estado final, desde el estado inicial al estado final, por el camino 1 y por el camino 2.
¿por qué hacemos esto? Porque nosotros, en realidad, para diferencial de E es menos presión externa diferencial de B. Para resolver eso tendríamos que integrar y tendríamos que saber cuál es la función para la curva 1. La función de la presión en función del volumen. Porque ahora no está yendo por una isoterma. Entonces, como es adiabático, como es cuasiestático el proceso 1, la presión externa en todo momento es igual a la presión del gas. Pero la presión del gas no es más nRT sobre B, no va por la isoterma. Entonces tendríamos que conocer cómo es la presión en función del volumen para poder meterla dentro de la integral. De todas maneras ya vamos a saber cómo es, pero aprovechando que lo que nosotros estamos calculando es una función de estado, nos movemos de I a F por dos caminos, un camino 1 y un camino 2. Entonces decimos que el diferencial de la energía interna va a ser el diferencial de E por el camino 1 más el diferencial de E por el camino 2. El diferencial de E por el camino 1, ¿cuánto vale? Habíamos dicho que la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Por el camino 1 estamos yendo a temperatura constante. O sea que la variación de energía interna en ese camino es 0. ¿Por qué? Porque el diferencial de T es 0. O sea que el diferencial de E de estos dos procesos sumados va a coincidir con el diferencial de energía interna del proceso 2. Y el proceso 2, si se fijan bien, es un proceso a volumen constante. Como es un proceso a volumen constante, nosotros sabemos que la variación de energía interna, o sea, esto es un sistema cerrado con solamente trabajo expansional, y a volumen constante sabemos que la variación de energía interna se comporta como un calor medido a volumen constante. O sea que esa variación de energía interna va a ser N por Cv por el diferencial de T. O sea que el diferencial de E de todo el proceso de I a F va a ser igual a NCV diferencial de T. A su vez, nosotros sabemos que eso es igual a menos presión externa diferencial de B, como el proceso es cuasiestático, la presión externa es la presión del sistema, o sea que NCB diferencial de T, de B, disculpen, diferencial de E es NCB diferencial de T. Y esto a su vez es igual a menos P por diferencial de B. P es la presión del sistema porque el proceso es cuasiestático. Entonces, esto, ¿cómo lo podemos escribir? Podemos reemplazar a la presión por nRT sobre B. ¿Sí? En todos los puntos va a responder a eso. Lo que pasa que en todos los puntos, fíjense, van cambiando el volumen y la temperatura. Lo que hacemos entonces es, por ejemplo, pasar la temperatura de un miembro a otro. Entonces nos queda que esto es NCB diferencial de T sobre T igual a menos NR diferencial de B
sobre B. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es integrar en todo el rango. Lo que nosotros estamos haciendo es integrar para el camino 1, en el cual fíjense que la presión, el volumen y la temperatura va variando todo el tiempo. Resolver esta integral es a partir del logaritmo entre la temperatura final y la temperatura inicial y entre el volumen final y el volumen inicial. Si entonces trabajamos un poco esto, nos queda que la temperatura final sobre la temperatura inicial es igual a BI sobre BF elevado a la R sobre CD. Si recordamos las relaciones que vimos entre CB y CP, entonces esta expresión se puede, R sobre CB se puede transformar en CP sobre CB menos 1. O sea que fíjense que lo que nos queda es TF sobre TI igual a BI sobre BF elevado a la CP sobre CB menos 1. Esa es la expresión a la que arribamos trabajando la expresión de la variación de energía interna. CP sobre CB es lo que nosotros denominamos gamma. O sea que lo que estamos expresando acá es que TF sobre TI es igual a BI sobre BF elevado a la gamma menos 1. Gamma es CP sobre CB. Entonces, esa expresión la podemos escribir de esta manera. Reemplazamos la temperatura final y la temperatura inicial por P por B sobre NR. Tachamos o simplificamos NR y nos queda que B a la gamma menos 1 por P final B final es igual a BI a la gamma menos 1 por P final B final. O sea que lo que nos queda es que el volumen a la gamma, o sea, a la CP sobre CB, por presión en el estado final, es igual al volumen inicial a la gamma por la presión inicial. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que nos está diciendo esto es que en el punto inicial, V a la gamma por P coincide con el valor de B a la gamma por P en el punto final. Y no solo eso, sino que en todos los puntos se cumple eso. Porque nosotros podríamos ir desde cualquier lugar, o sea, desde I hasta cualquier punto de esta adiabática reversible, siguiendo dos caminitos, uno isotérmico y un isocórico. O sea que esto que tenemos acá, P por B a la gamma, es la ecuación de la adiabática reversible.
es la ecuación de esta línea verde que nos aparece acá. O sea, si yo hubiese querido integrar presión externa diferencial de B, tendría que haber colocado esta ecuación que identifica a la presión de cómo se va moviendo por esta curva. Esto que está acá es otra función de estado. Hasta ahora nosotros conocíamos la función de estado de la isoterma. Esto que está acá es la función de estado de la adiabática reversible o de la adiabática cuasiestática. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta expresión? Es que si yo conozco P sub I, conozco B sub I y hago la cuenta de la presión P sub I por el volumen elevado a la gamma, o sea, al Cp sobre Cv del gas, eso me va a dar igual que si yo hago presión, o sea, me va a dar el mismo número que si yo hago la presión final por el volumen final elevado a la Cp sobre Cv. Y lo mismo para cualquier punto intermedio. O sea, en todos esos puntos de la línea verde, P por B a la gamma para cada lugar coincide en número. Eso es lo que me está diciendo. Y lo que me está diciendo es que la función esa es P por B a la gamma igual a un valor constante. Eso es lo que me está diciendo esto que hemos hecho. En realidad, esto que hemos hecho es, arrancamos de averiguar la variación de energía interna del proceso, ¿sí? Como de antemano yo les había dicho que haciendo este tipo de expansión iba a disminuir la temperatura, nosotros sabemos que la variación de energía interna va a tener un valor, porque si la temperatura está cambiando, la energía interna va a cambiar. Y la energía interna, la variación de energía interna de este proceso es igual a menos el trabajo. ¿Por qué? Porque el calor es cero, porque estamos en un recipiente adiabático. O sea, porque esta es una expansión adiabática. No solo es una expansión adiabática, sino que es una expansión adiabática cuasiestática. Con lo cual, lo que nosotros estamos diciendo ahora que vimos este trabajo matemático es que cuando yo dejo hacer una expansión adiabática cuasiestática, va a llegar a un punto en el cual la presión por el volumen a la gamma va a tener el mismo valor que la presión por el volumen a la gamma del punto inicial. O sea que una expansión adiabática reversible no puede ir a cualquier lado, va a ir hasta un lugar determinado por la función verde, en este caso, que es P por B a la gamma constante. Ahora vamos a ver el otro caso, que es hacer la evolución adiabática, pero ahora no es cuasiestática. Nosotros sabemos que la temperatura del punto final va a ser más chica que la temperatura del punto inicial. También el diferencial de E es diferencial de Q menos trabajo, como el diferencial de Q es cero porque es un recipiente adiabático, el diferencial de E es igual a menos la presión externa diferencial de B. Y la presión externa
no coincide nunca ni con la del gas ni nada, o sea que ¿cómo vamos a hacer para calcular la variación de energía interna entre el estado inicial y el estado final? Otra vez lo mismo, vamos por dos caminos, un camino isotérmico y un camino isócoro. Entonces, otra vez, por la isoterma, el diferencial de E es nulo, porque habíamos dicho que el diferencial de T es cero, o sea que no hay variación de energía interna, con lo cual el diferencial de energía interna es el diferencial por el caminito 2, de la energía interna por el caminito 2, y es un sistema cerrado, con solamente trabajo expansional, a volumen constante, se comporta como un calor a volumen constante, o sea que el diferencial de energía interna para el camino 2 es NCB diferencial de T. O sea que nosotros podemos llevar a cabo una expansión adiabática entre dos volúmenes determinados desde un estado inicial y de tres maneras diferentes. En forma cuasi estática, contra una presión externa constante o contra una presión externa cero. Acá tenemos el diagrama para las tres evoluciones. Fíjense, cuando es contra el vacío, tanto el trabajo como el calor son nulos, con lo cual el diferencial de E es nulo y el proceso es isotérmico. Estoy hablando del caso 3. Y es una expansión que no es cuasi estática, o sea, en cualquier momento es absolutamente espontánea, por lo tanto no sé o no puedo indicar con línea llena la gráfica 3. Cuando yo hago la expansión contra una presión externa constante, también es espontánea, no es cuasi estática para nada, o sea, de golpe pongo al gas contra una presión externa más chica y fija, y el diferencial de E es igual a menos el trabajo de expansión porque el calor es cero. El trabajo de expansión tiene un determinado valor que va a coincidir con el calor a volumen constante en función de la disminución de temperatura. Coincide con ese diferencial de E en valor absoluto. En realidad el diferencial de E es igual a menos el trabajo. El trabajo de expansión, ¿cómo es? Positivo, porque hay una expansión, ¿sí? Hay un aumento de volumen, con lo cual el diferencial de E es negativo. Y está bien, fíjense que la temperatura disminuye. Si la temperatura disminuye, quiere decir que el delta E es negativo. En el caso de la expansión adiabática cuasi estática, el tema es que en todo momento el sistema está en equilibrio. Entonces lo puedo indicar con línea llena. Como la expansión es adiabática, el calor es cero, o sea que el delta E es igual a menos el trabajo. Este trabajo de expansión, como es un trabajo
hecho en forma cuasi estático es máximo. Si el trabajo es máximo, quiere decir que el delta E entre estos dos mismos volúmenes es máximo. Por eso, la bajada de temperatura para la adiabática reversible es mayor que en los otros dos casos. Porque el delta E depende del delta T. Entonces, si en valor absoluto el delta E es más grande, el delta E disminuye en mayor proporción. Esto que está acá es algo que normalmente, esto que hemos visto, digamos, el trabajo con las tres adiabáticas, es algo que normalmente les cuesta bastante. Tienen suficientes ejercicios para trabajarlo. Tienen que ponerse y tratar de comprenderlos perfectamente. Practicar cómo van a calcular las funciones termodinámicas, o sea, no solamente el delta E del proceso, sino también el delta H. Ya están en condiciones de ver cómo podrían hacer eso. Tengan en cuenta que lo que hemos visto ahora es una nueva función de estado, que es la función representada con línea verde en el caso 1, o sea, en la expansión adiabática cuasi estática. Esa función está representada por P por B a la gamma igual a un número constante. A su vez tienen otras, ya vimos, otras formas de expresarla. También las podríamos expresar a esta función en base a las temperaturas, que es lo que apareció en la primera transparencia. Entonces, les recomiendo que esto lo miren con mucha atención y que intenten, o ya van a ver, hacer los ejercicios referidos a esto con mucha dedicación. Bueno, muy bien. Y aquí hemos terminado con esta saga de teóricos.